Anticristo, crepúsculo de un imperio y Fruity Company en la masacre de la bananera. Bueno, profesor, querido profesor, pero ¿por qué no nos explica mejor, ya que dejó el tema del antisemitismo para próxima clase, y por qué quiere hablar ahora del anticristo? Explíquenos eso. Bueno, querido estudiante, siéntese. Podemos hablar, decir muchas cosas. Primero, que la palabra anticristo en la Biblia no se encuentra sino solamente una vez allá creo que en la carta de Juan, creo que en la primera, allá en el capítulo 4, versículo 3. Pero que esta es Juan, que es el mismo Juan que hace la primera, segunda y tercera epístola, y que al mismo tiempo es el que hace el Evangelio de San Juan, nos pone a pensar mucho, porque ahí aparece la palabra logo. Logo es el tratado, el verbo, pero ya esa palabra en la China se conocía como Tao. Tao es el logo en China en una manera totalmente diferente. Esta palabra anticristo prácticamente se pasea por todas las esferas de la tierra, desde antes que naciera Juan y antes que naciera el mismo Cristo, porque cuando nace el Cristo y cuando llega el Cristo y cumple la profecía según el libro, encontramos que hay algo que, si nosotros nos ponemos a analizarlo a profundidad, podemos encontrar en una forma fácil que hoy en día ya el anticristo se pasea por todas las calles del mundo. Y se pasea por Nueva York, por todas las partes. Antes ayer apareció una noticia donde una sociedad bárbara, una sociedad que su sistema económico está totalmente desmoralizado porque no ha dado una sociedad acorde a lo que espera el mundo. Un niño, sencillamente un niño, por ser palestino, es asesinado en Nueva York, en las calles de Nueva York. Eso es un anticristo el que lo hizo. Porque si miramos los principios fundamentales de un individuo que muere colgado en una cruz, muere cumpliendo una ley donde no se debe matar, no se debe no sé qué, no se debe robar, pero que sobre todo esa doctrina crea un hombre bueno, un hombre de compasión, de caridad, de comprometimiento, de igualdad. Pero en Barranquilla, Cali, Medellín, en todas partes hay anticristo. Y lo hay precisamente en los que son cristianos, porque cometemos muchas cosas que no son del Cristo. Y eso es un anticristo. Pero es que hay un anticristo que dice que se sentará en el trono de David. David era cuando eran reyes. Pero que se sentará en Israel y se hará casi creer que es un Dios. Y se hará llamar Dios y se hará adorar como un Dios. Ese es un anticristo teológico. Pero en la doctrina, cuando nosotros somos de determinada doctrina, por ejemplo, cristianos, y actuamos totalmente a lo contrario a ese dogma, a esa doctrina, somos unos anticristos. Lo han hecho sacerdotes, lo han hecho papas, son anticristos. Pero sin embargo, ese anticristo bíblico se ha dicho que fue Vespasiano, que fue Teófilo Antioquio, que fue el que sacrificó cerdas en el lugar santazo, en el Santoro, en el lugar santísimo, y en la mesa de propiciación de sacrificio en el templo antiguo de Jerusalén y de Salomón, y en todas las
barbaries que se han hecho en la mesa de sacrificio, donde se propician cosas, sacrificios a Dios, mucha de esa gente han sido anticristas. Pero se dice que fue también Adolfo Hitler, se dice que fue el Papa Fulano de tal, el otro sultano de tal, en fin, pero el anticristo solamente aparece en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, que es alguien contrario al Cristo. Ahora mismo el anticristo está en el trono donde debería sentado el trono de Israel, donde se sentó David, se sentó Salomón. Hoy hay un hombre que no es cristiano, pero actúa en contra de todas las cosas del que cumplió la ley. Es un anticristo. Y muchos gobernantes y hombres de bota militar son anticristos. El cristiano no hace maldad, ama al prójimo, entrega su vida por los demás. En fin, en ese sentido queremos decir eso. Sí, gracias, profesor, por decírnoslo. Y se dice que se conoce y se menciona esta palabra en la Biblia y se sentará en el trono de Dios. ¿Y dónde quedaba el trono de Dios? En Israel. Por lo tanto, ahora mismo hay un anticristo en Israel que tiene en vilo a la misma población israelita en peligro y ya ha masacrado a otras personas. Esa es una forma de anticristo, como Adolfo Hitler, como cualquiera de los gobernantes que, aunque se digan unos cristianos y los otros no, actúan en contra de la moral, de los principios de ese individuo que guindaron y que se llamaron Cristo. Ese es un anticristo en la sociedad norteamericana, que es un crepúsculo de un imperio que decae. Es fácil vencerlo sin dejar caer un traqui-traqui o una velita bengala, ni en Nueva York, ni en ninguna de las partes masivas, ni en Miami, ni en ninguna de las partes masivas donde hay gente. Ese imperio se caerá solo y solamente hay que destruir algunas estructuras y lo demás lo hará el mismo Dios, porque se llama el crepúsculo de los imperios, así como cayó el imperio romano, el imperio griego, el imperio asirio, el imperio sirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, etcétera, etcétera. Está dando colapso las malas gubernamentaciones de los pueblos. Y por eso fue que es necesario hablar del año 1928, la Fruity Company, la masacre de la bananera. ¿Por qué? Y es lo que va dando pie a que haga una presencia, una fuerza activa revolucionaria de Colombia que llegan a llamar ya FARC y que muchos llaman de terrorismo y no sé qué y no sé cuándo, pero que realmente tuvo presencia en el Magdalena porque la misma gente invitó a esta fuerza revolucionaria para hacerse proteger de los grandes gamonales y latifundistas que mantenían en la miseria, la ignominia, el robo, el saqueo, y reduciendo a esas clases que empezaron las clases sociales cuando llevaron el alambre púa, en que cada persona decía, esto es mío de aquí a aquí, de aquí a allá. Y muchos pueblos, y especialmente los indios de la Sierra Nevada, los Coqui, los Arahuacos, y muchos aquí en la América del Sur, el alambre de púa trajo la clasificación y fue dividiendo en élites y no élites a la sociedad. Entonces, cuando invitan un pueblo invita a estos revolucionarios para protegerse, es porque hubieron cosas un poquito antes, cuando la Fruity Company existía, que los grandes empleados y ejecutivos de la Fruity Company, que venían del norteamericano, vivían en una población en grandes mansiones y con todos los beneficios, mientras el campesino raso de Tasajera, de Ciénaga, los recolectores de banano, veían cómo todas sus
su trabajo se quedaba en unos bonos que le daban para que los invirtieran en el alimento que le duraría unos días y que podían ir a sus casas de vez en cuando. Y todas esas atrocidades fueron los que llevaron al levantamiento y llevaron a que naciera la famosa masacre de la Bananera en 1928. Oiga, profesor, nosotros no sabíamos eso, sí. Sepan lo que en toda el Magdalena Grande, la presencia de los que llaman terroristas, que era en esos momentos un brazo que defendía a estos campesinos y se presentaba, era invitada por el mismo pueblo para poder demostrarles a los gamonales y demás que el pueblo no estaba solo. Hombre, pero ¿cómo va a ser posible eso? Pero sí, claro, esto es entendible para poder entender otras culturas en otros pueblos y cómo se explota y cómo llevan a levantamientos que hacen que los más débiles se protejan y se fortalezcan para luchar con los demás. Profesor, pero ¿y cómo nos explicaría usted dentro de si usted fuera un presidente, un estratega militar en una guerra, cómo diría usted que podría caer y tener el crepúsculo, por ejemplo, si es casi imposible penetrar a la fortaleza del Pentágono, a las fortalezas israelitas, a las fortalezas de muchos imperios, por ejemplo, en este caso Norteamérica, sin disparar una velita bengala ni nada? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? O sea, eso tenía que ser usted un mago, ¿no? Ya una vez le dije que no se está luchando con la espada de David, de Goliat, y que quedó en manos de David con que le mochó la cabeza a Goliat, pero que él tenía era una piedra que utilizaba contra los lobos. Pero aquí en el caso donde ya hay misiles, se podría volar el más grande puente colgante y quedaría aislada totalmente Estados Unidos, dividida en dos, y dejar caer algunas bombas nucleares, una pequeña, en los grandes hielos del norte, y se derritiría el agua y eso elevaría a muchos metros el nivel del mar y habrían catástrofe sin lanzarle ese aparato diabólico a la gente. Eso lo pensaría un estratega militar, a la grande impunidad de los que están reforzados con grandes fronteras y grandes cosas para protegerse de cualquier acto de guerra. Entonces, en ese sentido, se surgió 1928, lo que se conoció como la masacre de la Bananera. Y todos estos grandes potentados vivían cerca a Aracataca, entre Aracataca y Ciénaga y Valledupar, en una grandiosa hacienda, mientras los obreros se morían de hambre, los que cortaban el banano. Y toda esa revuelta y todas esas cosas van dando inconformidad y van viéndose y van surgiendo las élites y los que van quedando como rezago. Y así de esa manera nacen las luchas de clase, las clases. Y estos grupos rebeldes llegaron no a extorsionar ni a volotear, sino invitados por el mismo pueblo, por los mismos campesinos. Y después surge que ya adentro habían grupos que trabajaban al unísono, protegiendo a los latifundistas y a los grandes potentados. Y así surge una violencia en Colombia, una forma de violencia que se inicia con una masacre que se conoció como la masacre de la Bananera en 1928, cuando gobernaba Badía Vende y era el sanguinario general Cortés, que de eso yo les expliqué algo la otra vez, que de pronto profundicemos esta clase cuando demos un poquito más de ciencias sociales, y quedaremos así para irnos introduciendo más en lo que se conoce como el antisemitismo, para que podamos entender los problemas palestinos, israelíes y otras cuestiones más. Nos vemos en la próxima.